Muy buenas tardes a todas las personas que están acompañándonos en este foro virtual Universidad Abierta y Participación Ciudadana. Les damos la bienvenida a la Universidad Nacional y particularmente en este 2022, donde la UNA está por los territorios y las comunidades. Bueno, quiero saludar en primer lugar a la máster Dayana Vargas Jiménez. Buenas tardes, Dayana. Buenas Igualmente tardes. quiero saludar a José Andrés Díaz González. Nosotros somos los conferencistas. Buenas tardes, Oportunamente, don José Carlos y Dayana. oportunamente daré sus currículums, pero me parece importante señalar lo siguiente. Las instituciones sociales y las instituciones públicas estatales deben ser organismos vivos. Organismos vivos significa efectivamente instancias que están permanentemente activas en la construcción de la sociedad. Y dentro de las instituciones, las universidades deben ser todavía, por decirlo de alguna forma, más vivas. En el sentido de que no solo basta con hacer y cumplir la misión y los objetivos del presente, sino que tienen que ser visionarios en cuanto a las necesidades del futuro. En el caso de la Universidad Nacional, nace en 1973 e inmediatamente adopta un lema que es casi una ideología, la ideología de la universidad necesaria. Y una universidad necesaria tiene que tener vigencia, una vigencia en el presente y una vigencia activa hacia el futuro. Frente a los grandes cambios que la sociedad mundial tiene y de la cual Costa Rica no ha sido una excepción, sin lugar a dudas, instituciones como las universidades, que efectivamente tienen siglos de existencia, no es el caso de la UNA, pero tienen las universidades siglos de existencia, para poder seguir existiendo tiene que readecuarse a este nuevo mundo. A veces en condición de resiliencia y en otras ocasiones con una visión prospectiva, analítica, que efectivamente les permita seguir siendo útiles a la sociedad. Una universidad abierta y participativa, inclusiva, efectivamente nos lleva inexorablemente a poder afrontar el futuro con conocimiento de lo que se requiere, de lo que se necesita. Y en este sentido creo que el esfuerzo que está haciendo la Universidad Nacional de plantearse el tema de la universidad abierta, que en este caso vamos más enfatizados al tema de la extensión universitaria, pero que sin lugar a dudas habría que ampliarla tanto a la investigación como a la docencia, haciendo el esfuerzo de poder llevar un diálogo directo y comunicativo con la ciudadanía. En este contexto de la búsqueda de lo que tenemos que ser para seguir siendo necesarios como universidad, en esta ideología que es constitutiva de lo mejor de la Universidad Nacional, es que se plantea este foro virtual sobre la universidad abierta y la participación ciudadana. En ese sentido, pues tenemos el gusto de realizar esta actividad que estamos compartiendo con ustedes en este momento. Y procederíamos entonces a escuchar a nuestra panelista y luego máster Dayana Vargas Jiménez, de la sección de análisis e información de AP1 para su exposición. Dayana Vargas Jiménez labora en el área de planificación de la Universidad Nacional más o menos hace una década y ha estado vinculada a temas relacionados con gobierno digital, transparencia institucional, entre sus dimensiones, rendición de cuentas, datos abiertos, participación ciudadana, y asimismo ha estado vinculada en su quehacer con las agendas nacionales e internacionales, como por ejemplo los objetivos del desarrollo sostenible, la gestión para resultados, efectividad en política pública, que promuevan el desarrollo sostenible y distintas disciplinas vinculantes. Reiterándole la bienvenida y agradeciéndole de antemano sus aportes, tiene usted la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por su participación el día de hoy.
Para mí es un honor poder estar en este espacio, ¿verdad? Que realmente creemos necesario e importante para el diálogo, el análisis y traer más que todo también propuestas que resulten innovadoras, ¿verdad? Y refrescantes para el quehacer institucional. Ustedes me indican si ya puedo proceder a Sí, por favor. compartir la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Usted me avisa, don José Carlos, por favor, ahí cualquier elemento con el control de tiempo, por favor. Bueno, De acuerdo. Bueno, un poco el tema que se acuña el día de hoy es referente a la participación ciudadana, ¿verdad? Muy claro e importante y del cual inclusive estoy vinculada completamente. Veo como un elemento necesario que como universidad tenemos, por supuesto, hemos trabajado, pero tenemos que reforzar continuamente. Casualmente, el día de hoy les he traído una presentación, es pequeña, pero esperamos que de alguna manera transmita, ¿verdad? El sentir que como oficina en este camino que hemos recorrido, digamos, podamos apoyar también estas iniciativas. Bueno, acá un poco la idea era como mostrarles esa primera, ¿verdad? Diapositiva, porque realmente la participación ciudadana no necesariamente somos nosotros en este momento, ¿verdad? Hablando, va más allá de nuestras fronteras como universidad. Vincula el diálogo, vincula la colaboración, ¿verdad? El pensamiento crítico, analítico, pero también crítico y otros elementos que son baluarte para crecer como institución. No sin antes, quería un poco contextualizarles sobre algunos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta y tal vez acá, como lo indicó don José Carlos, yo represento a la Oficina de Planificación, de la cual nosotros estamos a cargo del sitio, ¿verdad? De lo que es el portal de transparencia institucional y en este momento de recién lanzamiento, el día de ayer, el portal de datos abiertos. Es muy importante por ello comentarles sobre a qué referimos, ¿verdad? Cuando hablamos de participación y de dónde sale, cuáles son esos orígenes necesarios para esta discusión. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que a nivel del diálogo incluso internacional y todo lo que nos dicen ¿verdad? Los aspectos más teóricos que también son importantes y luego también los prácticos que próximamente se los mostraré, es que todo se dimensiona en la transparencia, ¿verdad? Y la transparencia está sustentada en 4 elementos, que de hecho son las dimensiones que están acá en la presentación. Tal como ustedes lo verán, el primero de ellos es el acceso a la información. Acá yo hago la referencia, ¿verdad?, a lo que indica el índice de transparencia, el índice de transparencia del sector público que está a cargo de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Que ellos también son quienes están a cargo de la red de transparencia. ¿Por qué quizás no me voy a otras definiciones, pues digamos, de carácter internacional y demás? Porque en este momento, pues sí, evidentemente ellos están bastante alineados y nosotros como institución, así como otras instituciones a nivel país, atendemos este índice. Alrededor de más de 200 instituciones ya formamos parte, ¿verdad?, de esta red y somos valorados en ese sentido. Entonces, lo primero, el acceso a la información. Cuando hablamos del acceso a la información, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que se evalúa la información, la calidad de la misma, la disposición en sitio web y todo. Es decir, nosotros tenemos que entrar a la página de la institución y de ahí tenemos que estar muy claros de dónde están ubicados los sitios de transparencia, porque se supone que estos sitios son los que van a contener información que de alguna manera va a ser clave para lo que nosotros como ciudadanos, ¿verdad? O demás que queramos observar, podemos revisarlo en una página. Entonces, es que están los contactos, está toda esta información que podemos requerir casualmente como ciudadano. Luego la rendición de cuentas, ese es un elemento muy importante. ¿Por qué? Porque casualmente se vincula directamente con la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque nosotros al rendir cuentas estamos haciendo copartícipes de alguna manera a la sociedad, al ciudadano, ¿verdad? A quien nosotros queramos en este caso que se vincule. Entonces son elementos que están como dimensiones cada una de ellas por aparte, pero que se van entrelazando en el proceso. En este punto, como institución hemos caminado mucho en la rendición de cuentas, ¿verdad? Porque evidentemente hemos instrumentalizado muchos de los aspectos, pero que también tenemos que avanzar en el sentido de ir integrando cada vez más esta rendición con nuestro siguiente elemento, participación ciudadana. ¿Qué es en sí la participación ciudadana? ¿Y qué toma en cuenta? En este caso, evalúa los espacios y los medios en que el ciudadano dispone. Ok,
pero cuando ya uno entra a revisar en específico ya el indicador de participación ciudadana que tienen que tomar en cuenta, no es solo que el ciudadano, digamos, ingrese a un espacio, por ejemplo, como el día de hoy, no es que el ciudadano opine del espacio al que está ingresando, participe, proponga. No es lo que nosotros necesariamente queremos decirle al ciudadano. Aquí está, escuche, no, también qué quiere escuchar el ciudadano. Y cuando me refiero al ciudadano, me refiero a todo, ¿verdad? Me indico empresa privada, pública, ONGs y demás. E incluso también tenemos que tomar en cuenta ahorita, digamos, en un contexto tan local, como le llaman actualmente, y también la participación internacional, porque evidentemente nos vinculamos a redes y tenemos que tener presente ese aspecto. Entonces, no solo ciudadano nacional, sino también el ciudadano internacional, ¿verdad? Entonces, hay que ser como muy integrales en ese sentido. Finalmente, los datos abiertos de gobierno, porque también se vincula esto con la participación ciudadana, porque evidentemente nosotros visualizamos, brindamos información, damos datos frescos, que sean fiables, que sean confiables, accesibles, pertinentes, ágiles, pero en ellos el ciudadano también tiene su derecho a escuchar, ¿verdad? O a visualizar qué son esos requerimientos que en este momento considera importantes para el análisis. Entonces también todo esto para contextualizarles un poco, ¿verdad? En el marco en que como institución navegamos, por así decirlo, y que como país también tenemos que considerarlo. A continuación, esas son algunas orientaciones estratégicas como muy generales. Le llamé de esa forma porque realmente más allá de orientaciones son como puntos de partida que tenemos que tomar en cuenta y no los quería tampoco llenar, por así decirlo, ¿verdad? De tal vez de tantos datos que ustedes incluyen, perdón, de tanta información que quizás ustedes pueden revisar en un sitio o demás. Entonces aquí lo necesario e importante que como institución también nos ha hecho caminar. Primero que todo, recordemos que nuestro estatuto orgánico, específicamente en el artículo 1, ¿verdad? Nosotros como universidad tenemos ese compromiso. La universidad debe, mediante la rendición de cuentas, garantizar a la sociedad que cumple con su misión, uso eficiente de los recursos a ellos asignados y una gestión responsable. ¿Cómo nos hemos organizado como institución? Desde el 2017, la institución ya visualizaba el requerimiento de empezar con este tema de gobierno abierto, ¿verdad? Una universidad más abierta, vincular, generar lazos y efectivamente parte de lo que se hizo en aquel entonces fue formar parte de la red que les decía de transparencia institucional. Entonces los esfuerzos ya tienen bastante tiempo, ¿verdad? En que se han venido mejorando, esperamos, pero que además también se han venido profundizando y ajustando un poco, como les decía, la perspectiva. Ya no nos podemos ver como la universidad, ¿verdad? Tenemos que ampliar esa proyección y esa visibilidad como institución que tenemos. Entonces, en esa parte, ahí es importante porque nosotros nos hemos organizado de la siguiente forma. Bueno, parte de las comisiones que han apoyado todo este quehacer, y lo cito quizás, ¿verdad? En el orden en que trabajamos respectivamente, está la Comisión de Gobierno Abierto Institucional, SIGA. Esta Comisión de Gobierno Abierto Institucional tiene muchos participantes que inclusive, digamos, son de resorte muy importante para poder llevar a cabo, ¿verdad? El trabajo. Tenemos personas de distintas áreas que efectivamente apoyan todo lo que es la visibilidad, la comunicación, todo lo que es el análisis, digamos, de la información, del contexto, hacia dónde tenemos que llegar. Entonces, esta comisión es como Baluarte, esta comisión está coordinada por la Rectoría Junta y trabajamos de la mano muchísimas instancias para poder llevar a cabo este proyecto de universidad abierta. Luego está la Comisión de Transparencia, que es una comisión ya un poco más petit, podría decirlo, ¿verdad? Además se trabaja ya más de manera más particular y su objetivo principal es poder visualizar los avances que tenemos en este caso, como el índice de transparencia, su cumplimiento y otro tipo también de trabajos que nosotros realizamos para potenciar esa transparencia. Y otro elemento importante que esto surge con el nuevo Planes 21-25, Planes Mindico, Plan Nacional de la Educación Superior, es que se establece el seguimiento a una meta de planes vinculada con la transparencia. Esta meta es muy importante, que incluso para alguien que quisiera ir a revisar planes, es la meta 251 de planes. Entonces tenemos una comisión, ¿verdad? Donde se integran varias de las oficinas, incluso que están a cargo de los sitios de transparencia o demás de datos abiertos, y ahí lo que visualizamos importante es cómo proyectarnos todos en conjuntos como institución, qué datos son necesarios, principalmente, digamos, en la coyuntura, ¿verdad? Que en algún momento pudiéramos estar enfrentando, y no solo por coyuntura, sino también por la importancia
de visibilizar los esfuerzos que como institución tenemos. Entonces, esto es un poquito el contexto, ¿verdad?, de nivel de organización que tenemos para poder llevar a cabo los esfuerzos. Esto es un resumen de cómo nos hemos, digamos, cómo se ha comportado las valoraciones del índice de transparencia a lo largo del año, ¿verdad? Donde incluso la universidad logró posicionarse en esta última valoración dentro del top 10. Volvimos, digamos, a quedar otra vez en el top 10 con una igual importante calificación. Y donde otra cosa que hemos también aprendido a lo largo del tiempo es que conforme que este índice avanza, los evaluadores y los criterios van haciendo un poco más extenuantes y más profundos, ¿verdad? Cada vez se evalúan aspectos que quizás en algún momento no se han considerado o con un criterio pues un poquito más crítico, tanto así que este año se está trabajando por parte de la Defensoría en un índice 2.0. Entonces este sería 2022 el único año que no se estaría haciendo ninguna valoración, ¿verdad? Porque se está trabajando en esas mejoras. Esto cómo lo trasladamos como universidad en una parte donde tenemos que estar claros que vamos a tener que atender más compromisos, ¿verdad? Necesarios, porque evidentemente todo está cambiando y si el índice pues nos trae nuevas líneas, hay que atenderlas oportunamente. Entonces también eso es para que lo tengamos ahí en el contexto. Y ya en la manera ya más práctica, ¿verdad? Ya como para ir visualizando, ese es el portal de transparencia institucional que actualmente tenemos. El portal básicamente voy a darle clic, espero que todo funcione, que la tecnología no juegue en mi contra. Listo. Ok, este portal que ustedes visualizan acá, ese es el portal que tenemos actualmente. El portal dentro de sí mismo tiene formularios de valoración y demás. Y dentro de la parte inclusive donde dice indicadores, ¿verdad? Acá es muy importante porque acá tenemos cada una de esas dimensiones como con un menú de acceso más fácil. Entonces, por ejemplo, tenemos acceso a la información, entonces aquí van toda la información e indicadores que solicita el índice de transparencia. Entramos a cada una de esas pestañas y ahí nos va a ir indicando qué tenemos. Luego rendición de cuentas e igualmente cada una de estas pestañas. ¿Esto está hecho para qué? Para facilitar la labor de búsqueda, tanto de las personas evaluadoras que revisan el índice, ¿verdad? Que por supuesto ellos así lo han dispuesto, como para cualquier persona que esté en su celular, ¿verdad? Porque la plantilla es responsiva o en su computadora y que desee accesar a información general de la universidad. Con ello, inmediatamente vamos a ir al portal de datos institucionales, que de hecho es un portal que casualmente ayer fue el lanzamiento. Entonces este espacio quedó, ¿verdad? Perfecto porque casualmente nos permite un poco comunicarles sobre todo lo que se ha realizado. Este portal de datos institucionales es una de las dimensiones, como les decía, de transparencia, pero ¿qué es lo que hicimos? Ir un poquito más allá, ¿verdad? Cumplir con el decreto 199 de la apertura de datos públicos y de visualizar aquí esos datos que no solamente nos exigen, sino que también queremos brindar y que también son de interés de la ciudadanía. Acá ustedes podrán visualizar un apartado con el acerca de, sobre cómo es nuestro portal, ¿verdad? En qué se fundamenta, qué esfuerzos se realizaron. También tenemos un contáctenos. Es importante siempre, siempre que nosotros efectivamente queramos abrir estos espacios, que tengamos apartados de contáctenos, donde el ciudadano pueda comentar, realimentarnos y no solo escuchar lo que, como les decía, como universidad en este caso, poniendo el ejemplo como una, queremos atender, no, qué es lo que nos están demandando los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, abrimos todos estos espacios porque así tiene que ser. Estamos abiertos, estamos escuchando, estamos atendiendo necesidades y requerimientos que vengan, ¿verdad? Del ciudadano, de la sociedad. Ese es el mensaje que nosotros como institución tenemos que transmitir. Acá tenemos, y perdón si me extiendo, ¿verdad? Pero por supuesto que ustedes entenderán que es algo muy reciente, ¿verdad? Entonces para nosotros es importante visualizarlo. Acá ustedes también tendrán el apartado de visualizaciones, que también otra cosa importante es que se enlazan con los principales sitios también institucionales, en este caso visualizaciones con el sitio de registro de la universidad, y por otra parte todos los datos del conjunto. Entonces acá vamos visualizando, ¿verdad? Todo lo que tenemos en el ámbito estudiantil, ámbito académico, ámbito administrativo y otros datos de interés, como por ejemplo todo lo que hacemos como universidad, todas las actividades institucionales vinculados a los 17 objetivos y con ellos 169 metas de los ODS.
Entonces, para no alargar quizás más esta discusión, ¿verdad? O este más bien aporte de mi parte, igual acá nuestro lema, una comprometida con la transparencia del acceso a la información pública. Les dejo por acá el más reciente portal, que la idea de este portal es que sea eso, una puerta que crezca de la mano y con el ciudadano. ¿Hasta dónde va a crecer? Hasta donde lo permitamos con institución y lo hagamos de manera creativa y colaborativa con la sociedad. Sin más por el momento, ese sería mi presentación. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Dayana, por la sintética exposición que nos has hecho, que permite a la comunidad que nos acompaña, pues, visualizar y ver cómo poder ubicar y hacer realidad esta idea de una universidad con datos dispuestos, abierta a escuchar, ¿no? Entonces, realmente muchas gracias. Seguidamente tengo el gusto de presentar al doctor José Andrés Díaz González. José Andrés es académico de ESPO. Posiblemente ustedes lo han visto en distintas entrevistas y otros elementos en relación al trabajo que desarrolla ESPO. Es doctor en Gobierno y Políticas Públicas, como decía, académico del Instituto de Estudios Sociales en Población de la UNA, y ahí precisamente coordina el programa Umbral Político. Además, es académico también de la Escuela de Ciencias Políticas. Entonces, José Andrés, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, muy buenas tardes, don José Carlos, muy buenas tardes, Dayana, y muy buenas tardes a las personas que nos acompañan, ya sea en el espacio del Zoom o que nos están viendo por Facebook o nos verán en diferido. Primero que nada, agradecer, ¿verdad?, la invitación de la Vicerrectoría de Investigación que nos hace para participar en este espacio y bueno, ¿verdad?, recalcar lo que ya han dicho antes, tanto Dayana como don José Carlos, respecto a que es muy rico y muy importante que la universidad también abra este tipo de espacios para reflexionar un poco sobre eso que hacer, pero también para tratar de contribuir, ¿verdad?, y aportar en una construcción de una sociedad más justa, participativa, en procura del bienestar, ¿verdad?, colectivo, cumpliendo esta misión que tiene la Nacional de ser, ¿verdad?, la universidad necesaria, ¿verdad?, la universidad que necesita el país. Igual yo espero no extenderme mucho en mi presentación, van a disculpar, yo soy de formación base, pues politólogo, ¿verdad? Y siempre molesto en clases de que eso lo hace uno un poco como charlatán profesional, entonces voy a tratar de ser sintético. Yo vengo a hablar, ¿verdad?, más que todo sobre una idea sobre la participación ciudadana en general en Costa Rica, una reflexión también con unas líneas un poco generales de los últimos 20 años, ¿verdad?, con datos de los últimos 20 años aproximadamente, y desde una lectura de lo que se llama o se conoce coloquialmente como el capital social. Bueno, ¿y qué es el capital social, verdad? Cuando uno habla de capital, por lo general piensa en el dinero, ¿verdad? El capital que tenemos para invertir, hacer un negocio y demás, pero en general, o más bien académicamente o conceptualmente, un capital es cualquier recurso que una persona tiene para mantener o mejorar pues su condición socioeconómica, su calidad de bienestar. Pues por eso, sí, claro, nuestro capital económico puede ser el capital intelectual, el capital humano, ¿verdad?, el caso de una organización. Desde el siglo XX, más o menos la década de los 70, diversos académicos han venido planteando la idea de capital social, que, veámoslo de manera gruesa, es como esa capacidad o esas condiciones que tiene una sociedad para facilitar organizarse y a partir de ahí generar o modificar cambios en su entorno. Hay tres corrientes principales que se desarrollaron sobre el tema del capital social. Uy, perdón, no sé por qué se dejó de compartir. Voy a regresar. Iba por esto. Me disculpo. La primera, del filósofo y sociólogo francés Pierre Bourdieu, que en los años 70 empieza, perdón, ahí me faltó un dedazo, es el agregado, ¿verdad? Lo ve como el agregado de actuales o potenciales recursos asociados a una red de relaciones perdurables. En palabras sencillas y coloquiales, a quien conozco, ¿verdad? Mi capital social está vinculado a quien nos conocemos y
es un tema importante en la idea de la participación ciudadana, porque si bien, y ahora vamos a tomar algunos datos, hay una participación ciudadana que yo puedo realizar de forma individual, también hay una parte importante de la participación ciudadana que se vincula con a quien conozco. ¿Por qué? Porque necesito trabajar en colectivo. Tal vez me voy a adelantar a las conclusiones, pero vendría a ser básicamente bajo la idea de, bueno, si no conozco a las personas que me rodean, ¿cómo me puedo organizar con ellas? ¿Verdad? Y ahí les planteo la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que se sentaron a conversar con un vecino o una vecina sobre la comunidad, sobre la política, ¿verdad? O cuántos vecinos y vecinas conocen, cuántos de sus compañeros y compañeras de trabajo realmente tienen una relación, pues no tienen que ser amistad, ¿verdad? Estrecha, pero de una relación profesional que permita, pues, generar vínculos que trasciendan la mera formalidad laboral. Eh, una segunda apreciación, una segunda definición surge en los 80s, la desarrolla el sociólogo estadounidense James Coleman. Él lo ve como el valor que tienen las personas, ¿verdad? O el valor que tienen para las personas una posición en la estructura social como un recurso para alcanzar los objetivos. Entonces, claro, es esta visión de que eh, yo me coloco, ¿verdad? Que es una posición social, una posición de prestigio, un líder de la comunidad, una persona reconocida en mi lugar de trabajo, o, no sé, una posición política, regidora, diputado, ministro, ¿verdad? O académico, o empresaria, ¿verdad? Y ya esa posición en la estructura social me permite obtener cierta legitimidad, cierta capacidad de influencia, cierta manera de incidir, ¿verdad? En las otras personas, y también me permite tener una mejor conexión, ¿verdad? Una conectividad. Posiblemente de ello, bueno, y también depende del diputado y diputada y del partido político, será más fácil comunicarse con el presidente de la República que un ciudadano o ciudadana eh, de común, ¿verdad? Y finalmente, la que yo voy a usar más aquí, que fue desarrollada por un politólogo estadounidense, Richard Putnam, a finales de los 90 y fue, digamos, la más popular, la que se popularizó sobre todo a finales de los 90, principio del siglo XXI, también tiene su elemento crítico. Él lo ve como la capacidad potencial o la facilidad de que presenta una sociedad para organizarse y cooperar y coordinar acciones. Y para él esto es un elemento primordial para generar el bienestar de las sociedades o de las comunidades. Lo que hizo Putnam es que fue y investigó una serie de comunidades a lo largo de Estados Unidos y encontró que ¿verdad? Aquellos barrios, aquellas zonas que tenían un mayor desarrollo y un mayor índice económico, que tenían mejores fuentes de empleo, que tenían menos corrupción en el quehacer político, en el funcionamiento de sus gobiernos locales, que tenían mayor alta tasa de participación en las elecciones, ya fueran municipales o nacionales, es aquella donde las personas se organizaban más, donde están en la asociación de desarrollo, donde están en el sindicato, donde están en la junta de vecinos, ¿verdad? O en sus contrapartes en Estados Unidos. Y él empieza a estudiar este fenómeno, ¿verdad? Y encuentra claro que como estas personas tienen capacidad de organización, esa capacidad de organización les permite hacer una participación ciudadana colectiva que les permite tener mayor capacidad de agencia para tratar de incidir en los problemas públicos, en las decisiones de los gobiernos, en tratar de vigilar, ¿verdad? De una forma más efectiva de que lo podría hacer yo de manera individual, de qué están haciendo, pues, las y los políticos, ¿verdad? Para solucionar nuestros problemas. La crítica que se le hace originalmente, o más bien que se le hace a la propuesta original de Putnam, que después con los años trata de enmendar, es que tal vez el asunto es al revés. El asunto está en que aquellos lugares donde las personas tienen mejores condiciones socioeconómicas, las personas ya tienen solucionados sus problemas de vivencia y pueden organizarse. Y ahí sí, la organización les permite tener mayor incidencia en el mundo político. Si yo todos los días tengo que llegar a mi casa y pensar que le voy a tener que dar a mis hijos de comer mañana, o si no tengo trabajo, o si tengo 2 o 3 trabajos para llegar a final de mes, ¿qué tiempo libre voy a tener yo para poder organizarme políticamente, para poder participar con mis vecinos, para formar parte de un partido político, para estar en la asociación de desarrollo, para estar en la junta de padres? Entonces, tal vez la relación es inversa. Primero necesitamos unas condiciones socioeconómicas mínimas que aseguren a las personas posibilidad de organizarse, y ahí sí, la organización sí nos permite tener una incidencia política más efectiva, ¿verdad? Siguiendo este pensamiento, esta lógica, ¿verdad? Que Putnam nos propone. Y ciertamente él después
hace pues un especie de mea culpa y trata de también arreglar esto y encontrar que sí, hay un tipo de relación, pero que es cierto, hay ciertas condiciones materiales mínimas que no están fuera del control de las personas, o bueno, que no dependen necesariamente del control de las personas y que pueden estar dificultando su capacidad de asociación. Entonces, a partir de eso, nos hemos dado un poco la tarea desde el IDESPO tratar de pensar, bueno, ¿y cómo está la capacidad de asociación y de participación política de la población? Voy a iniciar con estos datos. Perdón, no sé, hoy mi computadora, es que esta computadora la ha tenido toda la pandemia y desde antes de la pandemia y creo que ya se quiere retirar, entonces está ya en las últimas. Eso, presentar esos datos que son del 2011 porque es como el centro de todos los demás datos que voy a presentar. Aquí quisimos hacer una tipología de percepción de participación política de los sujetos. Como creo que ya me estoy extendiendo mucho, voy a pasarlo rápidamente. Bueno, si es un estudio de opinión, se hizo esta batería de preguntas a las poblaciones, preguntándole qué tan de acuerdo o en desacuerdo estaban con esta premisa, ¿verdad? ¿Quién debería ser, quién debe participar en la actividad política, qué es necesaria la democracia, si los políticos son responsables de la política, ¿verdad? Y demás. Y eso nos permitió hacer un análisis que construye 3 tipos o caracterizaciones de sujetos. Los datos están publicados, ahí, bueno, el informe, ¿verdad? De encuesta y un artículo publicado en las revistas Rupturas de la UNED, que yo con todo gusto puedo facilitárselo a quien lo requiera. Eso nos hace construir esta tipología. Lo clasificamos al ciudadana costarricense en 3 tipos. Están los pasivos, que ve la política como responsabilidad de toda la población y que ve la política como algo directo a su vida cotidiana, ¿verdad? No solo votar cada 4 años, o lo que hacen allá en Zapote, o lo que hacen en Costa de Moras, o lo que hagan en el edificio municipal. No, eso me afecta, ¿verdad? Afecta mi calidad de vida, la calidad del aire, mi acceso al empleo, la calidad de la educación mía o de mis hijas e hijos, la pensión, es decir, todo, prácticamente por no decir todo lo que nos sucede y nos puede afectar en el mundo de formación de ser politólogo, pues está vinculado con la política. Entonces, esos sujetos tienden a ver la política como algo cercano. Están los sujetos pasivos, que en algunos casos también los hemos llamados potenciales. Oh, perdón, otra vez se salió. Estos tienen pues una visión de la política pues moderada en cuanto a su participación, pero no lo ven necesariamente como algo que sea parte de su vida cotidiana y básicamente ven la política como algo delegativo, ¿verdad? Votar cada 4 años. Y finalmente están los apáticos, no voy a decir mucho de ellos, son los que ya están cansados de la política, no quieren saber nada de política, no tiene que ver nada conmigo, ¿verdad? Existirá, pero está largo y generalmente tienen esa visión negativa y corrupta de la política, ¿verdad? A veces uno no los puede culpar. Tomando eso en consideración, encontramos que para el 2011, perdón, para el 2011 dividíamos la población casi en 3 partes iguales, no sé, perdón, está pasando esa computadora. Un casi un 40% era de tipo pasivo, un 33% tipo activo, ¿verdad? Y un 26% tipo apático, ¿verdad? Entonces, ni siquiera verlo, un 33% de población decía o manifestaban que podían tener una participación política activa, posiblemente la gente que va a manifestaciones o pone las quejas ante la Contraloría de Servicios o están vigilantes, ¿verdad? De lo que su gobierno local realizan. Los pasivos tienen cierta idea, ¿verdad?, sobre la política, pero solo participan si hay alguna coyuntura, parece si hay alguna coyuntura que los motiva. Y los apáticos, ¿verdad? Es muy parecido al porcentaje de abstencionismo que ya había para esa época y bueno, todavía se mantiene. Entonces son estas personas que ya no quieren nada de política. Empezaré con este dato. Son los sindicatos activos en Costa Rica, bueno, del 94 al 2020, realmente vemos es 2000, 2020, todos los datos que estoy presentando los tomé del Estado de la Nación para poder compararlos de una manera, digamos, más más adecuada. Veamos que en promedio en estos 20 años Costa Rica mantiene 300 sindicatos, 280 sindicatos activos por año. No han ido disminuyendo, pero tampoco han ido aumentando. Es cierto que desde los años 70 y sobre todo en los años 80 ha habido una persecución hacia el mundo sindical en Costa Rica, que los sindicatos en Costa Rica, los fuertes son primordialmente del sector público, ¿verdad? Que en el sector privado hay alta evidencia, ¿verdad?, de la persecución, ¿verdad?, sindical que se ha vivido, y eso que no vemos la tasa de sindicalización,
que en Costa Rica, pero no la coloqué, ronda aproximadamente el 8% de la fuerza laboral. Ya tenemos una tasa de sindicalización baja. ¿Qué es aquí lo interesante o lo problemático, si lo queremos ver? Se supone que los sindicatos son organizaciones para defender, ¿verdad? Para promover los derechos de la ciudadanía. O los derechos, perdón, de los grupos trabajadores. Son parte de esa parte activa, ¿verdad? De participación colectiva, y vemos que si bien se han mantenido con el tiempo, no han logrado aumentar. En otras palabras, no permiten, no captan, ¿verdad? A nuevos trabajadores, no aumentan, ha cambiado, ¿verdad? El modelo productivo costarricense, el modelo productivo del año 2022, no tengo datos para la tasa sindical, no es el mismo que tenemos en 1994 o en el 2000. Uno preguntaría, bueno, ¿cuántos sindicatos hay del sector de tecnología médica, verdad? Que ahora es uno de los más importantes. No tengo el dato, pero apostaría que ninguno. ¿Qué capacidad han tenido las personas que están dentro de los sindicatos, las organizaciones sindicales, para captar, verdad, nuevos miembros, para mostrar que siguen siendo importantes, para mostrar que su organización tiene capacidad de incidencia en la defensa de sus derechos, posiblemente no muy alta? Los sindicatos los conocemos, como vamos a ver más adelante, en picos, ¿verdad?, de conflictividad y movilidad social, pero no necesariamente en su quehacer del día a día, que también tienen otro que hacer más allá, ¿verdad?, de las huelgas y salir a protestar. En cambio, veamos las asociaciones solidaristas. Igual, del 2000 a el 2020, pues bueno, hubo una disminución, ¿verdad?, importante entre 2001 y 2002, pero a partir de ahí se ha mantenido con un crecimiento, ¿verdad?, casi constante. Tenemos 1.500 asociaciones solidaristas para el 2020 casi, 3 veces más, ¿verdad?, perdón, 5 veces más que sindicatos. Y por supuesto, la asociación solidarista tiene una lógica completamente distinta a la del sindicato. Esta, a pesar de que es el colectivo, mucho tiene una idea, pues vemos como individual, ¿verdad? La asociación solidarista me permite tener préstamos, fondos, mejora mi capitalización del dinero, ¿verdad? Eventualmente que me podrían dar si soy despedido, ¿verdad? Y otros elementos más de corte individual que parece ser más atractivo para la población, para la ciudadanía, y bueno, y que se ha logrado promover también como tal en el discurso sociopolítico que los sindicatos. Entonces, eso también nos habla del tipo, ¿verdad? No es que no nos organicemos, pero nos organizamos, parece que tendemos a organizarnos más fácilmente en procura de bienestar individual que sobre el bienestar colectivo. Veamos este otro. Son casos presentados ante la Defensoría de Habitantes entre el 2005 y el 2020. Se han mantenido prácticamente constante en crecimiento entre el 2007 al 2020, pasando de 16.453 quejas, ¿verdad?, o casos presentados por la Defensoría a 38.600, ¿verdad?, en el 2020. Es una gran cantidad. Por supuesto, no sabemos cuántos se resuelven, ni cuántos se resuelven favorablemente, cuántos están fundamentados y demás. Pero vemos que sí hay una, al menos como variable proxy, indicación de que la ciudadanía, o por lo menos una parte de la ciudadanía, está dispuesta a movilizarse, a participar, poniendo quejas para supervisar el quehacer de la función pública que considera violatorio de sus derechos. Pero nuevamente, esto es una acción en muchos de los casos individuales. No podemos saber, ¿verdad? No tenemos el dato desagregado. Algunas pueden ser, claro, de una comunidad o de algún grupo, ¿verdad?, que lo colocan ante la Defensoría por sentirse que se ha sido violentado sus derechos, pero muchas de estas también pueden ser parte de una ciudadanía o de un ciudadano o ciudadana particular que no está contento con el que ser una institución pública, una decisión o la falta de un servicio público. Volvemos, hay una participación, parece que bastante alta, al menos en un grupo, pero muy posiblemente también, ¿verdad?, vinculado a temas individuales. Y antes de seguir con los siguientes datos, quería dejar este aquí, ¿verdad?, que es el índice de Gini, para resaltar un poco lo que hablaba al inicio de Putman, ¿verdad? Y esa dicotomía de, bueno, ¿qué es primero, verdad? De huevo y la gallina. Necesitamos buenas condiciones materiales para que la gente se organice y haga buena incidencia política, o necesitamos que la gente se organice y haga buena incidencia política para mejorar nuestras condiciones materiales. El índice de Gini en Costa Rica del 2000 al 2019, pues ha oscilado entre el 0,48 al 0,51. El índice de Gini va del 0 a 1, ¿verdad? Entre más cercano al 0, más igual es la sociedad. Entre más cercano al 1, más desigual son los ingresos entre la sociedad.
Un Gini de 0.5, ¿verdad? O cercano a 0.5 tiende a considerarse la sociedad ya con cierta tendencia hacia la desigualdad, ¿verdad? Que es algo que se ha visto en Costa Rica acentuado. Se ha mantenido en los últimos años, no ha crecido, ¿verdad? Mucho, se ve una variación muy grande debido a la escala, pero nos podemos decir, bueno, parece que tal vez, ¿verdad? La crítica bueno, a Putnam podría ser cierta, ¿verdad? La organización colectiva no se logra, ¿verdad? Teniendo esos niveles de desigualdad, las personas podrían estar prefiriendo entonces la incidencia más individual que vela por mis derechos directos, la participación más individual, porque sí, tal vez así consigo mejorar mi condición de bienestar, pagar redundancia individual y antepongo esto hacia el colectivo. Creo que no sé cuánto me queda, así que voy a tratar de moverme. Un caso distinto es, veamos, la cantidad de partidos políticos en Costa Rica. La cantidad de partidos políticos solo a escala nacional, ¿verdad? Estoy presentando aquí, han crecido de 1953 al 2002, pero pues de una forma bastante pues amplia. Las últimas elecciones tuvimos 25 partidos políticos, originalmente eran como 28 o 30, ¿verdad? No pudieron todos participar. Vean que venían un aumento, ¿verdad? No es que fuera un aumento pues vertiginoso, aunque sí pasamos de 13 en el 2018 a 25 en el 2022. Y el número efectivo de partidos electorales, ¿verdad? Que es un indicador que se calcula, porque una cosa es tener muchos partidos y otro es que los partidos realmente puedan tener una posibilidad real de acceder a tener algún nivel de representación política o ganar las elecciones, también ha ido aumentando, pero no tan marcadamente. Vean que desde el 53 hasta todavía el 1998, ¿verdad? Ronda el 2, que es cuando tenemos pues el sistema del 53 al 82 más o menos el sistema de partidos con partido bipolar con partido dominante, ¿verdad? Liberación y la oposición. Del 82 hasta el 2002, ¿verdad? Tuvimos el sistema bipartidista, ¿verdad? Unidad PUS. Y del 2002 hasta la actualidad se ha ido trascendiendo hacia un sistema multipartidista. Ha aumentado la cantidad de partidos políticos, pero sabemos que no ha aumentado la participación ciudadana, no ha bajado el abstencionismo, lo que se ha obtenido es una mayor fragmentación. En otras palabras, estas organizaciones no tienden a ser atractivas, no estoy diciendo aquí nada nuevo, ¿verdad? Para la mayoría de la ciudadanía. Y nuevamente, no parece que estén siendo organizaciones que desde un colectivo, desde esta idea de un capital social, puedan incidir a obtener, o las personas lo vean que pueden incidir a obtener mejoras en el funcionamiento, ¿verdad? De la sociedad, en el funcionamiento del sistema institucional y político, cuando esa es, pues, es su misión. Para ir finalizando con esta presentación de datos, uno que hicimos en las últimas elecciones desde el IDESPO fue monitorear el interés que tenían las personas sobre la política. Desde el inicio de la campaña, bueno, la primera que hicimos fue en noviembre de 2021, hasta la semana antes de la segunda ronda electoral. Vean que para noviembre del 2021, 60% de la población encuestada nos decía que hablaba nunca o casi nunca sobre política con personas cercanas, familias y amigos. Y eso, bueno, se va más o menos disminuyendo, ¿verdad? Hasta ya el final de la segunda ronda electoral, donde se mantiene durante un 44%, ¿verdad? Pero volvemos, en general, en promedio, de un 40 a un 50% de la población no le interesa, no habla de política con la gente allegada, no discute sobre los problemas nacionales y eso es un indicativo, ¿verdad?, para hablar de bajo capital social y por ende también de posiblemente una baja participación ciudadana, una participación ciudadana o muy acotada o de baja calidad, porque la mayoría de la población entonces no se está informando, no está cambiando ideas, no está generando vínculos que los permitan precisamente organizarse. Eh, las personas que hablan siempre, casi siempre de política, ¿verdad? Es un 30%. Y bueno, los que eran algunas veces también, ¿verdad? Se fueron acercando o aumentando conforme aumentó la campaña, ¿verdad? Que fue cambiando los diferentes aspectos de la campaña, pero tampoco fueron los dominantes. Con eso construimos una tipología de votantes. Lo clasificamos en tres: tradicional, flotante y apático. El tradicional es aquel que muestra, digamos, no es el que vota por el PUS o el PLN, es que esto es una tipología desarrollada por dos politólogos argentinos, Olivella y Angelis. Tenemos que cambiarle tal vez ahí el nombre para adaptarlo a Costa Rica. Es el que tiene interés en la política en su vida cotidiana, ¿verdad? El que veríamos activo, ¿verdad? En nuestra tipología en el 2011. El flotante es el que tiene ahí interés más o menos, digamos, el pasivo.
y el apático el que no tiene, ¿verdad?, ningún interés en política. En esa tipología lo que podemos encontrar es que la mayoría del votante costarricense en nuestras mediciones del proceso electoral anterior, entre noviembre a finales de marzo de este año, se mantiene, ¿verdad?, un 50%, ¿verdad?, tradicionales. El flotante también es un 30%, y el apático, ¿verdad?, el que dice que va a votar, esos son personas que dicen que van a votar, pero que no tienen nada de interés en la política. Es decir, yo decía 21% de la población en noviembre del 2021 y 14% la semana antes de la segunda ronda decía, yo voy a ir a votar, pero no tengo interés, ¿verdad?, en la política electoral, no tengo interés en la política, no hablo con nadie de política. Entonces también nos habla mucho sobre el tipo de voto y vuelvo sobre la calidad de participación política que tenían las personas. Y en cuanto a los indecisos, que recordarán que eran un grupo muy importante, ¿verdad?, durante la campaña política, también usando a estos dos politólogos, Angelis y, ay, se me acaba de ir, y Oliveria, usamos su tipología, ¿verdad? Están los dubitativos, que son aquellos que dicen voy a votar, pero es que tengo uno o dos candidatos, ¿verdad? Y no sé por cuál voy a votar. Los indiferentes, que es que dicen que van a ir a votar, pero todavía no han, o en ese momento no habían iniciado siquiera a valorar, ¿verdad?, por quién podrían votar. Y los apáticos, que dicen que van a votar, pero realmente no les importa la política. Posiblemente se vuelvan abstencionistas. Y veamos también cómo se comportaron. Para noviembre, el 58%, casi un 60% eran indiferentes, es decir, cuando la campaña venía iniciando, decía que iba a ir a votar, pero no sabían todavía por qué. 38% eran dubitativos, ya tenían un candidato o candidata, ¿verdad?, o varios y todavía necesitaban definirse, y un 3% eran apáticos. Los apáticos fueron aumentando, y ese es el elemento interesante, ¿verdad? Las personas que dicen, yo sí quiero ir a votar, pero la verdad no, no me importa, ¿verdad?, la política o quién es el candidato o candidata. Pasaron de un 3% en noviembre a un 38, casi un 40%, ¿verdad?, a finales de marzo, ¿verdad?, antes de segunda ronda. Y por supuesto el punto de quiebre fue, bueno, la elección de primera ronda, ¿verdad?, donde ya cambia, ¿verdad?, la lógica electoral. Los otros sí fueron, disminuyendo como es lo esperable a lo largo del tiempo. Entonces, nuevamente, es personas que dicen que participan políticamente, pero no muestran un interés de informarse, ¿verdad? O no muestran realmente una intención de conversar, una intención de discutir, una intención de disentir, ¿verdad? Porque en la participación política también, ¿verdad?, es importante disentir, ¿verdad?, con las otras personas. Entonces, como una serie de consideraciones finales, la población costarricense, ¿verdad?, tiende a preferir la participación, parece ser en actividades más individuales como las denuncias, de cierta medida, en algunos casos el voto, ¿verdad?, que participación políticas organizativas o grupales. Nuevamente la pregunta de cuándo es la última vez que uno ingresó por gusto a una comisión, a una asociación de desarrollo, ¿verdad?, una junta de vecinos. Sí hay un grupo de la población, ¿verdad?, que de manera constante se encuentra vinculado a una participación política grupal. No es cierto que todos los costarricenses seamos apáticos, por ejemplo, o pasivos, pero no es el grupo, ¿verdad?, dominante. Parece que las condiciones socioeconómicas de la población, ¿verdad?, sí inciden de alguna manera negativa en su capacidad de organización. Eh, Aquí, ¿verdad?, recuerdo los datos de la OCDE, que Costa Rica es uno de los países que más horas de trabajo, ¿verdad?, aunque seamos menos productivos. Si estamos trabajando, si gastamos tantas horas en la oficina, tantas horas movilizándonos desde nuestros hogares al lugar de trabajo, es qué tiempo tenemos para la vida de organización en la comunidad a nivel nacional, ¿verdad?, y demás. Y bueno, hay un marcado desinterés y actitud apática hacia la política, lo cual puede repercutir negativamente en la participación política. Si bien la política no es solamente lo que pasa en la asamblea, no solamente lo que pasa en casa presidencial, la política nuevamente es lo que pasa en mi barrio, en mi comunidad y demás. Esta visión negativa de la política y de la organización también puede estarnos sirviendo como un factor negativo que hace que las personas no quieran meterse en eso, ¿verdad? El que se mete eso, como vimos coloquialmente, es el sapo, ese es la persona que le sobra el tiempo, ¿verdad? O es la persona que tiene interés de llegar a ser regidor o quiere tener pata política y lo vemos como algo negativo. Ya hasta insultamos a las personas que participan y eso puede estar a la larga, ¿verdad?, vuelvo, desincentivando que las personas participen, desincentivando que nosotros nos integremos en ese mundo y disminuyendo nuestra capacidad colectiva de incidir en los asuntos públicos. Eso sería mi presentación hasta aquí. No sé si me habré pasado, creo que sí, entonces pido disculpas. No, muchas gracias.
al doctor José Andrés Díaz González por su exposición. Obviamente, desde, desde el título del trabajo, Universidad Abierta y Participación Ciudadana, sería interesante comenzar pensando en cómo estos factores que nos ha planteado José Andrés, por ejemplo, inciden en una posibilidad de una universidad abierta, ¿verdad? Porque, digamos, y esta es mi reflexión primera, la máster Dayana Vargas nos presenta una universidad que se expone en cuanto a lo que hace, en cuanto a los datos que tenemos, y por lo tanto, digámoslo así, es una ventana abierta. Por otro lado, el doctor José Andrés Díaz nos dice, bueno, la ciudadanía costarricense no se está caracterizando por un gran interés y una gran participación en vida pública. De alguna manera se podría desprender este tipo de elementos. Y hay una serie de anotaciones que se podrían ver y datos como el abstencionismo, como el abandono de los partidos políticos, la reducción de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre cuando hay una ventana abierta en la Avenida Central y paso a, es una venta de lavadoras y a la par hay otra que es una venta de ropas y a la par hay otra que es una venta de zapatos y pasan las personas frente a la primera ventana, no está pensando en lavadoras, pasa frente a la segunda ventana, no está pensando en ropa y pasa frente a la tercera ventana y tampoco está pensando en zapatos. ¿Qué va a hacer esa gente? Va a seguir caminando sin ver al lado. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que ¿de qué le sirve al vendedor tener la ventana abierta y los productos expuestos si la gente no vuelve a ver? Ese es un problema que tenemos. O sea, el hecho de ser y facilitar los datos y el acceso a los datos es un paso necesario, pero no suficiente. O sea, igual la democracia nos da todas las posibilidades de participación. Sin embargo, si no la ejercemos plenamente, y el ejercicio democrático, desde mi perspectiva, es participar en la toma de decisiones que no se agotan en la decisión de quién va a gobernar, sino en las decisiones políticas que realmente constituyen y forman parte de mi vida como persona y ciudadana o ciudadano, es lo relevante. Entonces, creo que estamos frente a una situación compleja que tenemos que resolver y la tiene que resolver la universidad en parte. ¿Cómo atraer a la gente para que no solo vuelva a ver hacia adentro, sino que también nos diga, bueno, ese tipo de lavadora es muy cara, ese tipo de ropa no es para el trabajo que yo hago, y ese tipo de zapatos pues, no me sirve para ir al campo. O sea, creo que estamos frente a una situación de ese tipo. Porque de lo contrario, efectivamente, creo que los esfuerzos que hagamos en esta dirección terminan siendo muy formales, termina siendo un gran formalismo, ¿verdad? Y bueno, desde el punto de vista de la imagen público, eso me parece importante. Necesito, qué pena, un segundo porque se me está descargando la computadora, pero tal vez me gustaría que ustedes se refirieran a este tema que he planteado. No sé si comenzamos con Dayana y luego con José Andrés. Dayana, y mientras voy a conectar la computadora. Adelante. Bueno, muchas gracias. Igualmente también hay un comentario que, ¿verdad?, que está en el chat de que habla cómo el Estado puede incidir en la promoción de la participación. Y de hecho, bueno, un poco con lo que comentaban José Andrés es muy interesante, ¿verdad? Porque es sobre las particularidades de cada uno de los ciudadanos, que en efecto no es lo mismo, y decía también don José Carlos, ¿verdad? No es lo mismo, digamos, un ciudadano a otro. Y las cosas probablemente tuviesen que ir muy direccionadas uno a otro. Lo que sí es claro es que muchísimas veces nosotros, ¿verdad? Ante esa incertidumbre de a quién dirigimos y a quién no, y si les va, ¿verdad? Si va a estar de acuerdo o no, a veces nos limitamos también, digamos, en actuar, por así decirlo. Entonces yo creo que algo importante es ir generando o caracterizando a los tipos, digamos, de ciudadanos o personas que de alguna manera nosotros tenemos, por ejemplo, también ir permeando ese tipo
que no necesariamente, ¿verdad? Es que tengamos que, por así decirlo, adaptar todo el quehacer, sino es ir visualizando primero esa caracterización. ¿Qué tenemos, verdad? ¿Qué intereses tienen? Porque evidentemente nosotros incluso un poco, digamos, de lo que también estamos visualizando en todo esto, es que es muy importante también hacer elementos como de, ahorita lo veíamos en el portal de datos abiertos, hay que hacer aperturas, digamos, de datos, e inclusive eso lo hemos analizado mucho, ¿verdad? ¿Qué datos se aperturan y a qué población se invitan? Si, por ejemplo, en algún momento vamos a hacer alguna apertura de datos, doy un ejemplo relacionada con el cambio climático y demás, ¿verdad? ¿A quienes necesariamente invitamos para que nos puedan contribuir? Quizás no todos los ciudadanos necesariamente estén interesados en el tema, o realmente pueda que tal vez no sea un tema, tal vez digamos de amplitud o de alcance a toda la ciudadanía. Entonces, parte de lo que también hemos aprendido es que si bien es importante esta caracterización y hay que ir haciendo los ajustes, sí hay que hacer una liberación en este caso, y como lo decía don José Carlos, muy somera, pero también digamos a la vez muy cuidadosa y que responda a las necesidades. ¿Verdad? Nosotros tampoco podemos decir que como universidad vamos a liberar datos si tal vez seguimos pensando igual y seguimos mostrando en algún momento la misma información. También tenemos que mostrar cosas que sean de interés para que también sobrevivan en el tiempo y que las personas con ello puedan crear valor. Entonces, casualmente muchos de estos, y por eso me refiero principalmente al portal de datos abiertos, porque casualmente muchos de estos sitios se supone que son ventanas para poder proyectar, ¿verdad? Lo que hacemos, pero también responder, porque tal vez ahorita no vamos a tener el diálogo directo con la persona, pero sí tenemos que ir creando las condiciones para poder hacerlo. Entonces, lo primero y más importante, sí, de acuerdo, hay que caracterizar, conocer con quiénes estamos dialogando, pero hay que ir también generando ese valor, ¿verdad? E interés. En la medida en que nosotros podamos ir respondiendo y atendiendo, con ello vamos a ir consolidando una cultura de participación que realmente, como les decía, no es solamente lo que nosotros queramos exponer, es estar abiertos al diálogo y con el diálogo la crítica, porque evidentemente una cosa viene, ¿verdad?, con la otra. Entonces, sí, no, muy de acuerdo y de hecho, muy, la verdad, interesante eh, la caracterización que hizo don José Andrés, ¿verdad? Sobre la cercanía con la población y todo eso, porque yo creo que incluso son los tipos de alianzas que nosotros tenemos que hacer también a lo interno de la institución. Si, por ejemplo, en este caso, don José Andrés tiene toda la expertise en la identificación, ¿verdad? De esos tipos de públicos y como universidades hemos trabajado, aquí lo importante es asociarnos inclusive para poder también proyectarnos de la mejor forma y agilizar estos canales de comunicación. Les digo agilizar porque los tenemos creados, es simplemente que generemos herramientas, ¿verdad? Ya sean digitales o de otro tipo que nos permitan casualmente permear un poquito el quehacer y comunicarnos de una manera más práctica, simple y ágil. Ese sería mi aporte. Bueno, muchas gracias. Entonces, eh, ahora luego de que ha hablado Diana, le damos la palabra a José Andrés con una preocupación, es decir, ¿cómo visualiza, digamos, cómo toda esta información que nos has dado podríamos articularla o utilizarla o qué sé yo para afrontar esta situación que se me daba? Adelante. Sí, gracias. Bueno, siguiendo un poco, ¿verdad?, lo que nos exponía doña Dayana al inicio, y usando como ejemplo, digamos, los datos que nos da la universidad, ¿verdad? Que la universidad ha hecho el esfuerzo de colocarlos y comparto con don José Carlos, sí, son necesarios, no suficientes, pero son necesarios. Si no tenemos esos datos, si no tenemos esta evidencia, ¿verdad? Es muy difícil que, al menos desde la idea de una gestión y control de lo público, la ciudadanía logre hacer una incidencia efectiva, ya sea de manera individual o de manera colectiva. Entonces, un poquito ligándome a una pregunta que vi que pusieron ahí, ¿qué puede hacer el Estado? Es que el Estado tiene que hacer esto, tiene que crear condiciones para la participación. Y esas condiciones, llamémoslo así, tienen que ser, por ejemplo, facilidad de acceso a la información, espacios de consulta, tiene que generar, ¿verdad? O crear una cultura, ¿verdad? De la participación ciudadana, pero
es que esta cultura tiene que ir más allá de esta idea de que, ay, se participó, ay, se hizo consultas, ay, sí, vea, reunimos a las comunidades y les preguntamos qué querían y luego hicimos lo que quisimos, ¿verdad? Porque en palabras de un ministro, y es que la decisión es de la administración, ¿verdad? Y se acabó. Es también cambiar el Estado, ¿verdad? Las instituciones públicas, el gobierno, los funcionarios públicos, nosotros y nosotros tenemos que volver a reapropiarnos de la idea de la ciudadanía, ¿verdad? Nace, ¿verdad? En la antigua griega, un montón de también problemas, pero finalmente la idea de las personas ciudadanas eran que participaban activamente en los asuntos públicos, ¿verdad? En el ágora. Ahora los ciudadanos y ciudadanas prácticamente somos como consumidores de servicios públicos y hemos optado como esa posición también de consumidor. Ah, yo le exijo al gobierno de que me tenga que dar educación de calidad. Ah, es que me solucione los problemas de transporte. Ah, es que me dé salud. Y está muy bien. Es decir, las instituciones públicas tienen que darme y solucionarme esos problemas. Pero no es solamente una acción de consumidor, es también un asunto de participación. Yo tengo que estar no solamente encima y vigilante del gobierno, sino yo también puedo, ¿verdad? Es que tengo esa posibilidad de ayudar a crear las soluciones, ¿verdad? Pues, la idea de la participación, de discutir, bueno, si mi comunidad tiene problemas, un X problema, como de manera colectiva, y hay un tema que a veces saco en clase y que la gente es una palabra que no usamos mucho cuando hablamos de participación pública, y es cómo usamos nuestra imaginación. Somos una sociedad, somos un colectivo, podemos imaginar soluciones, ¿verdad? Eso no es lo mismo de dar ocurrencias, podemos hacer una construcción colectiva, ¿verdad? De ideas, generar insumos y con esto poder ayudar a apoyar en los procesos para mejorar nuestros servicios. En ese caso, por ejemplo, todos estos esfuerzos que la UNA y otras instituciones públicas hacen para la apertura de los datos, no solamente deberían usarse para esta idea de control, que está muy bien, y fiscalización y uso efectivo y eficiente de recursos públicos, sino también de, bueno, como sociedad yo podría tal vez contribuir a las universidades públicas para que puedan localizar zonas donde desarrollar sus proyectos de extensión, ¿verdad? O de acción social, de manera que sean más efectivos o lleguen a comunidades que tal vez en este momento no están logrando localizar. ¿Cómo puedo llamar tal vez la atención a las personas investigadoras de algunos otros problemas sociales, económicos y ambientales que tal vez se les está perdiendo del radar, pero que pueden ayudar y participar? ¿Cómo les puedo pedir su colaboración también para que me ayuden a formular soluciones, ¿verdad? O encontrar mecanismos para cambiar las condiciones socioeconómicas de un barrio, ¿verdad? Y demás. Y también como ciudadano, como ciudadana, que darnos una idea. Antes hablé de la participación individual, no lo estoy satanizando, no es malo ir y quejarme, no es malo hacer las cosas, ¿verdad? Yo solo, hay cosas que uno puede, ¿verdad? De manera personal, tratar de cambiar e incidir, pero recordar que la sociedad es un colectivo y que yo dependo de los otros. Y depender de los otros es discutir y conversar con los otros, y como decía antes, disentir. Y creo que ese es un tema, ¿verdad? Que aquí no quise tocar porque ya me salía, pero que en la sociedad costarricense nos hemos ido polarizando y eso también afecta la participación, cómo participamos y nos organizamos con aquellas personas que no necesariamente piensan completamente como nosotras y nosotros, ¿verdad? Y cómo quitarnos esa idea de que todo el mundo tiene que pensar completamente como nosotras y nosotros para ser buenos, o al contrario, que a veces caemos con la idea de polarización de que necesitamos todos esos sistemas de control y transparencia que son buenos y útiles, ¿verdad? Pero es más porque es que lo que hacen los otros, incluyendo las instituciones públicas, a veces es malo, ¿verdad? Entonces yo lo que tengo es que vigilar, monitorear, ¿verdad? Que es un panóptico colectivo foucaultiano, ¿verdad? Porque los otros, porque no piensan como yo, eventualmente van a ser malos, actuar mal, obrar mal, ¿verdad? Y demás. Entonces no llegamos a conseguir consensos y acuerdos mínimos. Vemos al otro como enemigo, sino como antagonistas, diría Muffet. Y eso no nos permite, ¿verdad? Desarrollarnos como sociedad. Para que haya participación, ¿verdad? Para efectiva necesitamos generar acuerdos, ¿verdad? Y consensos. Muy bien, antes de dar la palabra a Diego Aguirre, les recuerdo que este foro virtual, Universidad Abierta para Ciudadanas, organizado por Buenas tardes. ¿Me una escucha? vinculación. Sí, adelante, Diego. Bueno, buenas Adelante. tardes a todas y todos, ¿verdad? Yo lo que quería era participar en lo siguiente. ¿Será verdaderamente que se está abriendo para que la gente participe
¿O será que hay que enseñar desde la escuela, colegio, a cómo participar? Yo lo he visto en 36 años como extensionista en las comunidades, ¿verdad? Donde la gente está ahí marginada, o sea, no tiene participación. Me pongo a pensar, por ejemplo, en el Código Municipal dice el artículo 5 que el municipio tiene que promover la participación activa y consciente de los ciudadanos. Pero ¿quién hace eso? ¿Cómo le enseñamos a la gente a participar? Hicimos un gran esfuerzo, ¿verdad? Con el plan de desarrollo allá en Siquirres, donde participaron más de 100 comunidades, pero todavía falta, ¿verdad? O sea, el participar no es solo alzar la mano, sino que, ¿cómo se llama? Involucrarse. Yo me pregunto, ¿qué participación ciudadana tienen 100 estudiantes allá en Barrio Colorado que estaba trabajando, donde no tienen ni siquiera acceso a la información para entrar a la universidad? Ahí están tirados. Entonces me pregunto hasta dónde será suficiente con un montón de datos que mucha gente no tiene acceso, ¿verdad? Ni el conocimiento para ver los datos de la Universidad Nacional, y a la larga, ¿qué se esconde? ¿Verdad? Entonces, hago uso de lo que está en el estatuto, ¿verdad? Que uno tiene que formar en forma crítica y consciente, ¿verdad? Entonces, normalmente uno se gana ciertos anticuerpos, ¿verdad? Por ser excesivamente crítico, pero creo que hay algo más que falta ahí, ¿verdad? Hay algo más que está faltando, que es el cómo enseñar a la ciudadanía a participar en forma crítica, consciente, analítica, y no quedarnos ahí con un portal, pero no le decimos a la gente cómo debe participar, cómo esos 100 estudiantes que están allá graduados del colegio pueden seguir participando como ciudadanos, no de segunda clase, sino verdaderamente acceder a esos beneficios, digámosles, que se tienen de la universidad pública, por ejemplo, ¿verdad? No llegan una orientadora ahí, ¿verdad? Entonces me pongo a pensar que lo hicimos un poco, digámosle, más participativo con las comunidades indígenas allá en Talamanca. O sea, hicimos el diagnóstico con ellos y determinamos qué era lo que habían, cuáles son los problemas de seguridad alimentaria que tenían y cómo lo podíamos solucionar. No el académico que llega a decir esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que tienen que sembrar, sino junto con ellos y una participación. Y logramos que ese germoplasma que rescatamos de semilla criolla se siga reproduciendo y se siga reproduciendo, y que la familia les den a otras familias, a otras comunidades. Yo creo que por ahí hay un punto. Creo que de alguna manera, por lo menos intentamos enseñar a participar. Eso era lo que quería aportar a este foro. Le agradecemos a Diego Aguirre, extensionista de muchos años en la universidad, y que y tiene el fundamento de su experiencia, ¿verdad? Yo, como lo he planteado desde el comienzo, pues la idea que tengo de una universidad abierta es mucho más de lo que presentar los datos, ¿verdad? Lo decía hace un instante, los datos no son, la transparencia no es suficiente. Creo que sí me parece interesante el hecho que señalaba don Diego, de que la participación real y efectiva en la toma de decisiones, aunque sea en una primera instancia, en el mundo inmediato de la comunidad, puede ser trascendental para una universidad como esta, que es necesaria. Hemos oído la historia del aleteo de una mariposa que puede generar una gran tormenta en otra parte del mundo. Pues yo creo que efectivamente la misma idea de una comunidad que practica algún tipo de decisión colectiva en función de sus intereses debería de alertar a la universidad para ponerle empeño a esto y efectivamente hacer esta universidad necesaria y abierta. No formalmente abierta, sino realmente abierta. Se han dado algunos pasos en la dirección correcta en cuanto a lo que es el ingreso de estudiantes en la universidad. Sin embargo, hay que ir más allá. La universidad no puede seguir, digamos, atrincherada en sus sedes. Este es un momento donde deberíamos de trascender, digamos,
las barreras imaginarias que tenemos en nuestras sedes para llegar precisamente a esas comunidades. Como decía al principio también, no creo que la universidad abierta se agote en la extensión. La universidad abierta debería de enriquecerse de las necesidades que los colectivos sociales de distintos y diversos lugares e intereses, grupos de presión también, comunidades, grupos de género, ecologistas, nos planteen, ¿verdad? Y poder ir abriendo ese camino. Hay universidades como la UNAM en México que tienen un programa muy interesante de universidad abierta con una matrícula específica, con un número de carreras particulares que permite el ingreso de muchas. Ciertamente en las condiciones presupuestarias que tenemos ahora y que vienen de atrás, una de las fuentes más ricas para una universidad abierta podría ser la extensión. Sin embargo, creo que hemos venido restringiendo las posibilidades de la extensión en la universidad. Este es un momento donde deberíamos de replantearnos todo. Ya como universidad nacional, como ciudadanas y ciudadanos, tenemos que buscar ese encuentro. Un encuentro que cuando nace, como los planteaba Diego, en la dinámica comunal, debería ser una fuente rica de transformación y de resiliencia universitaria. Bueno, la verdad es que creo que tenemos que dar esos saltos cualitativos. Es un tiempo para necesariamente quienes conducen la universidad fortalezcan un pensamiento, digamos, crítico, analítico, en el cual reconozcamos que a veces actuamos con un claustro cerrado, buscando nuestras propias garantías, que es importante, pero quedarnos ahí sería terrible para el futuro de la universidad. La universidad abierta debe ser una universidad muy sensible, una universidad muy flexible, una universidad donde, digamos, las fronteras, y esa es mi opinión, y dichosamente me invitaron a esta actividad, las fronteras de las facultades, de las unidades académicas, deberíamos de desdibujarlas para tener una mayor capacidad reactiva y proactiva en la línea que una universidad abierta debe de ser. Entonces, no sé si querrían ustedes referirse, tal vez cambiemos el orden ahora, José Andrés, a lo que nos ha planteado don Diego, el cual pues, yo pretendí tomar algunos de sus elementos, y luego escucharíamos a Dayana y verificaría si hay algún otro tipo de observación. Adelante, José Andrés. Gracias. No, así brevemente, muy interesante lo que don Diego nos plantea, y creo que él mismo se responde, ¿verdad? Yo he estado más agregado de la investigación y siempre le digo a los estudiantes de los cursos de metodología, investigación y demás, la investigación se aprende haciendo, como casi todos los asuntos, ¿verdad? En esta vida, yo diría que la participación ciudadana es que se aprende haciendo. Uno puede ir y darles un curso, un taller, darles herramientas sobre manejo de datos, sobre métodos para generar proyectos locales, sobre estrategias de promoción política, sobre comunicación, ¿verdad? Sobre una serie de cosas que les pueden servir para organizarse y participar. Pero finalmente, si no lo ponen en práctica, nada de esto, ¿verdad? Termina siendo útil. Es más, a veces podría ser más rico, ¿verdad? Tirarse, como uno dice, a la cancha sin saberse todas las reglas y después te terminan de enseñar cómo se juega el fútbol, para que uno se divierte y pueda ver qué se hace, antes de empezar, ¿verdad? Con todo el entrenamiento, técnicas y demás, como se hacen con los niños y las niñas. Entonces, es que para participar hay que empezar en este momento creo que por un compromiso prácticamente volviendo individual, ¿verdad? De querer salir y hacer, ¿verdad? Y hacer algo. Y eventualmente con un compromiso, ¿verdad? De asociarnos con los demás. La universidad puede tener y debe tener, ¿verdad? Esta responsabilidad de brindar ayudas, de brindar asesoramiento, ¿verdad? Ayuda no me gusta más bien la palabra asesoramiento, acompañamiento, ¿verdad? A las comunidades, a las personas, a los grupos, pero no puede, porque arrojarse, ¿verdad? Hablar, ¿verdad? Por estos grupos. Como usted bien señalaba, don Diego, que le tenemos que ir a las comunidades para que las comunidades ayuden y puedan, ¿verdad? Construir, ayudar a la comunidad para que puedan construir colectivamente sus respuestas.
y en caso, ¿verdad?, necesario, pues colaborarles con algún otro conocimiento que la universidad pueda brindarles o que sea necesario. Pero no podemos ir a decirles a las personas cómo deben, ¿verdad?, o qué deben participar o cómo deben participar. Entonces, sí, pues, participar se realizando. Nosotros tenemos como este día de universidad abierta que bien don José Carlos manifiesta, darle esa, la redundancia, apertura, ¿verdad?, de nuestros conocimientos, nuestras herramientas, nuestras funciones, pero finalmente la ciudadanía, las comunidades, las personas son las que deben, ¿verdad?, tomar esa decisión. Y aquí yo sé que soy repetitivo y es algo que llevo diciendo hace mucho tiempo, y también depende de nuestra vinculación con lo demás. Si me preguntan, si alguien quiere participar, yo diría, y no sabe cómo hacerlo, yo empezaría con algo sencillo: vaya y abre con su vecino o vecina de al lado. Vaya y busque una persona con la que usted no ha hablado en su comunidad nunca en su vida y siéntese a conversar con ella. Vea que a lo mejor encuentra muchos problemas en común, a lo mejor encuentra muchas cosas que no comparte, pero eventualmente nos podemos, suena muy feo, humanizar, porque creo que estamos perdiendo esta idea de humanización, porque no hay participación política efectiva sin sociedad, sin grupo, ¿verdad?, sin personas humanas que estemos comunicando, ¿verdad?, y tratando de hacer incidencia. Entonces, y también esa sería tal vez la única recomendación que yo haría si uno quisiera fomentar la participación, pero el participar me parece que es un ejercicio que finalmente solo podemos apropiarnos, ¿verdad?, haciéndolo. Podemos tener algún tipo de acompañamiento, podemos brindar algún tipo de asesoramiento, ¿verdad?, de ayudas y hacer un traslado de conocimiento, pero las personas tienen que participar para empoderarse. Gracias. Diana, si gusta, cierre. Sí. No, bueno, pues agradecer muchísimo el comentario de don Diego, ¿verdad? Yo creo que nos lleva a la necesaria reflexión y casualmente algo que inclusive, porque también creo que no debemos de perder que el alcance de nosotros es lo que sí podemos hacer más allá, ¿verdad? Pero en este caso lo que como universidad podemos ir resolviendo. No obstante, creo que parte de la dinámica que también deberíamos de hacer es la colaboración inclusive que podríamos tener en este caso con los gobiernos locales, ¿verdad? Yo creo que también es muy importante como pensando, digamos, y otros también instituciones o instancias que se desarrollen, ¿verdad? Creo que sería como un elemento también de apoyo regional y evidentemente tiene razón don Diego, o sea, muchísimas veces nosotros incluso cuando hicimos el levantamiento del portal tomamos en cuenta que el portal no solo fuera para alguien que estaba sentado frente a una computadora, sino que también tuviera un celular, pero va más allá. Están las personas que pueden que, digamos, tal vez, ¿verdad? No tengan los mismos conocimientos, no tengan su celular, la conexión a internet incluso no sea la más óptima, no se sepa, ¿verdad? Leer o escribir. Entonces, hay que, digamos, trascender en ese materializar el proyecto, ¿verdad? Que como universidad tenemos en participar, pero de verdad que de mi parte le agradezco muchísimo el eco, ¿verdad? Que está haciendo con sus palabras, porque yo creo que es parte de lo que como institución tenemos de caminar. Si bien quizás, como usted lo indicaba, el portal ahorita, ¿verdad? No resuelve todos esos elementos, pues es porque estamos empezando, pero todos esos aspectos hay que irlos considerando en algún momento. Y como les decía, hay que ir pensando en asociaciones porque nosotros como institución tal vez no tengamos el brazo, ¿verdad? Por así decirlo, para resolverlo todo. Entonces ahí es donde la participación ciudadana no es una por sí sola, se alimenta de alianzas, ¿verdad? Y co-crea y se relaciona. Entonces, este sería, digamos, como el mensaje que me gustaría transmitir, que evidentemente tenemos que ir más allá, pero pensar también en las interrelaciones que como institución tenemos que generar para lograrlo. Eso sería, muchas gracias. Y bueno, vamos a darle un minuto a don Diego, si es posible, para ir cerrando. Diego. Sí, gracias, José Carlos. Bueno, siempre le queda a uno, ¿verdad?, las ganas de Claro. conversar. Y, ¿cómo se llama? En el caso de Dayana me parece bien el esfuerzo y todo, pero me gustaría que en ese portal le digan a los estudiantes de las zonas marginadas, de Talamanca, de todas estas zonas marginadas costeras, cómo ingresar a la universidad, qué es lo que tienen que hacer, por ejemplo, ¿verdad? Ahí sí la abrimos, la sacamos de la cancha, como dicen, qué es lo que tienen, cuáles son los beneficios, que se les quite el miedo a la gente, cómo trabajamos con el Ministerio de Educación Pública, cómo trabajamos con los colegios, cómo trabajamos con los municipios. Luego, en cuanto a Andrés, sí, es cierto lo que dice. O sea,
a uno le enseñan de que hay que guardar la distancia en las comunidades, pero a veces no hay que guardarla. Por ejemplo, en el distrito de Cairo de Siquirres, tenían un problema de contaminación con bromacil, tremendo. La gente perdió la vista, habían tumores, habían esto. ¿Y cuál fue la solución? Por más que se hizo reuniones y todos nos reuníamos como comité pro agua saludable, lo último que llegamos fue a hacer un recurso de amparo. Ahora, ¿quién lo hace? Las comunidades no tienen capacidad. Yo no sé si entra ahí dentro de lo que habla Andrés de la asesoría, ¿verdad? Pero tuvimos que hacerlo. Y hoy, 10 años después, tienen un acueducto del primer nivel, uno de los mejores acueductos, y ellos están organizados, tienen su asada, les dimos capacitación, hacen sus asambleas y ahí tienen un acueducto casi que para 6,000 y resto de personas. Ahí está el trabajo de la universidad. En principio, ¿cómo se llama? Podría ser de que uno no se tiene que involucrar mucho porque uno tiene que asumir, le dicen, no, pero a veces hay que asumir. Ya en el campo no podemos pretender de que la gente pueda hacer un recurso de amparo, que bueno, lo entendieron, lo dimos capacitación, por ahí está. Pero muchas veces guardar esa distancia, yo que tengo años de trabajar en eso, creo que hay que ir más allá, ¿verdad? Hay que asumir, porque no podemos quedar ahí como dice José Carlos, con una universidad contemplativa, ¿verdad? Sino que tenemos que asumir y retroalimentar la academia. Muchos de estos procesos están los estudiantes que se sensibilizan, que aprenden más en la práctica y que esos van a ser futuros líderes, un capital social que le llaman, ¿verdad? Para que vayan a sus comunidades precisamente a enfrentar ese tipo de problemas de participación ciudadana. Si lo vemos, es un problema de participación ciudadana para resolver los problemas. Muchas gracias. Gracias, Diego. Bueno, primero que nada, reiterarle el agradecimiento a la Secretaría de Extensión por esta convocatoria, este foro virtual, Universidad Abierta y Participación Ciudadana. Agradecerle a estas personas expositoras, al doctor José Andrés Díaz González, académico del IDESPO, a la máster Diana Vargas Jiménez, de la sección de análisis de información de la Tribuna. A mí me gustaría cerrar diciendo consecuente con el inicio de este foro, de que la universidad necesaria debe continuar siendo necesaria. Que no hay posibilidades de seguir cumpliendo con la función como universidad si no somos más sensibles y más agudos a la hora de percibir el mundo actual, sus transformaciones y las necesidades de la gente. Ciertamente, como nos decía José Andrés, pareciera que la desigualdad se ha estancado, pero no se estancó en un 0.32 o 0.34, sino que estamos por arriba del 0.52. Es decir, estamos estancados en una profunda desigualdad. Un estudio reciente que he hecho, una investigación sobre representaciones sociales de la independencia, la impresión que me dan los resultados es que somos una sociedad escindida con pocas posibilidades de lograr nuevos niveles de articulación y de una amalgama social sólida que permita, digamos, contrarrestar estas profundas desigualdades. Pareciera que la realidad material y sus polarizaciones son una amenaza para todas las instituciones, incluyendo las universidades. Si las universidades no nos abrimos no para escuchar solamente, sino para actuar en función de las necesidades de la gente, de la sociedad, tanto de las personas en las peores condiciones de vida, como también de una producción mucho más rica y con un sentido mucho más humano, creo que las posibilidades de la educación pública se van a ir restringiendo poco a poco, porque al final nos vamos a quedar solos cuando la población no llega a sentir o a percibir, pues se construya una representación social de que las universidades públicas son prescindibles. Pienso que lo que se ha conversado hoy nos permite y nos obliga a reflexionar sobre cómo lograr efectivamente que esta universidad sea realmente abierta y participativa, tanto al interior como en la recepción de esas fuerzas que son el sentido de existencia de las universidades. En ese sentido, creo que
Este tiempo que hemos invertido en esta reunión pues no nos da las respuestas, nos enseña cómo empezar a encontrar nuevos problemas que tenemos que afrontar con inteligencia y con decisión. Solo así la Universidad Nacional, las universidades públicas, seguirán siendo necesarias y útiles para todos. Muchísimas gracias y reitero a Diana y a José Andrés nuestro agradecimiento. Igual quiero agradecer a Señor Castillo por haber facilitado y construido este espacio en nombre de la Vicerrectoría y de Buena Virtud. Gracias. Buenas tardes.